Fundación del Magisterio de la Araucanía presenta Perfiles. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Perfiles, este espacio que nos permite dialogar todas las semanas en torno a la educación, programa que se transmite a través de las pantallas de Universidad Autónoma de Chile Televisión, Canal 2 en Temuco y por supuesto a través de www.fmda.cl. Gracias por acompañarnos una vez más y vamos inmediatamente a saludar a nuestros invitados y a entrar en materia. Hoy con dos invitados relacionados con el pueblo mapuche. Saludamos inmediatamente a don Misael Alcapán Paillán. Buenas tardes, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Él es encargado de la Unidad de Cultura y Educación de la Subdirección Nacional de CONADI. Es largo el título, pero ya nos va a explicar por qué. Y también don Osvaldo Quilamán Millao, él es encargado del programa de capacitación y especialización de la Dirección Nacional. También un gusto de tenerlo acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, junto con agradecerles que hayan aceptado esta invitación, preguntarles inmediatamente, aclaremos algunos temas. La CONADI es una institución, ¿verdad?, que tiene que ver con los pueblos indígenas del país. ¿Agrupa a todas las etnias o solamente al pueblo mapuche? Lo primero que quiero saber. Bueno, hay que tener claro que la Corporación de Desarrollo Indígena, con su sigla CONADI, aborda el quehacer de todos los pueblos indígenas de este país y que a la fecha están reconocidos 9, aun cuando hay planteamientos también de grupos que dicen pertenecer a otros pueblos distintos a estos 9 reconocidos, y eso significa que hay una gran gama todavía de posibilidades de que emerjan nuevos representantes de pueblos distintos. ¿Cuántos más podrían ser? 2 o 3 por lo menos. Ya, ok. Y al hablar de la CONADI, ¿verdad?, que agrupa a esta Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que trabaja con los pueblos indígenas, ustedes se encargan puntualmente, en el caso de ustedes como invitados acá, del área de cultura y educación, puntualmente don Misael Alcapán. Su área, ¿cuáles son los aspectos que abarca cuando hablamos de cultura y educación en la Subdirección Nacional de CONADI? Despejar previamente que CONADI dispone de 13 fondos, el de tierras y agua, el de desarrollo y el de cultura y educación, que es el fondo en esta región el que me toca presidir. Esos fondos también aparejan programas de los cuales deben hacerse cargo, por ejemplo, el área de lengua, el área de patrimonio, el área que tiene que ver con estrictamente educación intercultural bilingüe, otros aspectos que dicen relación con el programa de capacitación y el de difusión y fomento de las culturas. Es decir, 5 programas están bajo la unidad de cultura y educación. Y don Osvaldo, encargado del programa de capacitación y especialización de la Dirección Nacional, ¿hacia dónde apunta su labor, Osvaldo, para ir contándole a nuestros amigos televidentes? Bueno, el programa de especialización y capacitación tiene la misión de apoyar a las personas indígenas que quieran especializarse o capacitarse en determinados temas, sea del área de educación, cultura o temas productivos. ¿Ya? O sea, ¿el área agrícola especialmente? Sí, sí, está en este momento bien amplio las posibilidades de apoyar, pero el foco en este momento está centrado en el área de educación. Y claro, cuando hablamos de educación y cultura aparecen varias inquietudes y que nosotros por eso los hemos invitado para que podamos dialogar y aclararle a lo mejor a muchas personas sobre varios aspectos que están relacionados con la educación puntualmente de los niños. Por hoy día se está aplicando, se está enseñando la lengua mapuche, ¿verdad?, en Mapuzungún, como uno de las asignaturas, ¿verdad? Y esto va dependiendo de algunos colegios de la cantidad de matrícula de niños de origen mapuche para poder tener esto aplicado. ¿Ustedes nos pueden contar, por ejemplo, cómo ven esto, cómo se está desarrollando, cuál es el aporte que ustedes hacen a este trabajo? Bueno, ahí hay que entender de que desde el año 93, en que ve la luz esta Corporación de Desarrollo Indígena, están dados por mandato legal
el hacerse cargo de las comunidades y asociaciones como figuras jurídicas indígenas, y también con personas naturales. Sin embargo, aun cuando ese es el mandato estricto, la Corporación de Desarrollo Indígena tiene la misión de poder abrir espacios en los otros, en las otras instituciones públicas, y entre ellos evidentemente que el quehacer de la educación es de suma importancia. Es así que abordando los aspectos que tienen que ver con becas, con hogares que van aparejados a la educación, aspectos que tienen relación con el poder tener alguna incidencia en la malla curricular, en los objetivos y los contenidos. La corporación ha hecho trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, claro, y es así que se abre esta posibilidad de instalar horas de Mapudungun al interior de establecimientos educacionales, digamos, eso no es... algunos requisitos. Efectivamente. Entonces, ahí, tanto en la intervención del quehacer curricular, como el que el Ministerio también se sensibilice de que está en una región donde hay una población alta que practica una lengua distinta, le dé espacio precisamente a esas manifestaciones. ¿Qué nivel o qué porcentaje de mapuches tenemos acá en la región de la Araucanía? ¿Tienen ustedes ese dato? Osvaldo, tú ahí puedes aportarnos. Tema cuantitativo. Claro. A ver, en la cantidad de estudiantes tengo más claro lo que es el rango de educación superior. Ya. En educación superior hay 10.000 jóvenes aproximadamente que están en universidades o centros de formación. Ya. Por lo cual eso hace que en educación básica la cantidad sea mayor. De acuerdo a la CACEN 2013, en educación básica existe una asistencia regular de un 92% de niños indígenas. Eso es a nivel país, claro, ¿ya? Pero en la región más o menos ese es el mismo porcentaje, por lo cual ahí hay una alta asistencia y claro, eso después va un poco decayendo. Ya llegamos a educación básica o quizá un poco más atrás, educación parvularia, con un 50% de niños indígenas, luego a educación básica con un 90%, luego descendemos a 70% en educación media y llegamos por último casi a un 30% en educación superior. Ya. Esa es, digamos, la tendencia que se da en ese aspecto. Claro. Ahora, tanto Misael como seguramente Osvaldo nos podrán contar los beneficios que la CONADI entrega, ofrece. Por ejemplo, hablaba de las becas de internado. ¿Todo está apuntado hacia los niños de origen mapuche? Efectivamente, debemos entender que antes de la existencia de la ley indígena había un miedo a declararse perteneciente a alguno de estos pueblos, un miedo enorme porque había un racismo vivo, una discriminación manifiesta, una búsqueda de la educación en general, de tratar de hacer desaparecer el Mapudungun y todo vestigio cultural. Esa carga se puede revertir efectivamente con la aparición de la ley indígena y con la operación que genera la Corporación de Desarrollo Indígena. Nuestra corporación, como decía anteriormente, por mandato ha trabajado y trabaja con las comunidades y con las asociaciones indígenas y personas naturales dispuestas a poder rescatar, revalorizar, promover, difundir, transmitir los saberes ancestrales. Y en esa perspectiva estimamos que el quehacer que ha hecho la corporación a la fecha ha sido positivo, ha sido sustantivo, porque lo que uno observa hoy a través de los medios escritos, de los medios radiales, de lo que está pasando en la educación, de lo que está pasando en la salud, de lo que está pasando en distintos ministerios, no es casual. Es el trabajo sistemático que ha llevado la corporación de abrir estos espacios, de que la gente se vuelva a identificar como perteneciente a una población determinada, a valorizarse y a saber que lo que dispone en materias culturales es un valor tremendo. Con respecto al tema de educación, quiero llevarlos a dos temas, dos consultas.
¿Qué opinión tienen ustedes de los asesores culturales que trabajan en las escuelas, especialmente donde el nivel de ruralidad o también de niños mapuches es alto? Están insertos en la sala de clase, están trabajando con un profesor, y el tema de la capacitación para los docentes que hablan mapuche, ¿verdad? O hablan mapuzungún, para poder enseñar a los niños. ¿Cómo ven ese trabajo ustedes que se está desarrollando? Esto hay que verlo dentro del contexto de que es un proceso, ya un proceso de avance y de búsqueda, digamos, de transitar hacia mejorar las relaciones interculturales y derechamente a vivenciar o a declararse propicio a la multiculturalidad. En ese entendido debemos saber de que el incorporar a los educadores tradicionales tuvo que ver el programa Orígenes, que en su primera y segunda fase financiaron aspectos ligados a la educación y propiciaron a que en las escuelas se contratasen estos agentes educadores. Eso ha dado pie a que, vuelvo a decir, se revalorice la práctica lingüística. Sin embargo, yo creo que tenemos aún un gran camino que recorrer, grandes procesos que ir construyendo y avanzar, porque aún no se entiende en plenitud de que cuando se habla de relaciones interculturales estamos hablando de dos culturas distintas. La mapuche aquí en esta región, por un lado, que representa territorio, que representa maneras de vestir, que representa una lengua, que representa una espiritualidad, una manera de concebir el mundo distinta, versus la cristiana occidental. Claro. Entonces, al hablar de avanzar hacia la interculturalidad significa poder nivelar, y eso aún está en pañales. Estamos falta mucho absolutamente, y estamos recién generando las instancias para avanzar hacia esos aspectos. Y ahí los educadores interculturales han jugado un rol, pero de primera línea. Esas diferencias se acortan. Hoy día hay más respeto desde la parte, a lo mejor, del Huíncar, ¿verdad?, hacia el mapuche y viceversa. Hay una convivencia un poco más llevadera. Hoy día, ¿lo ven ustedes así? Estamos hablando del tema educacional, porque no nos vamos a meter en otros conflictos o en otras situaciones. Efectivamente, yo siempre cito a mi padre, que dice haber llegado a la educación a los 8 años no sabiendo hablar una palabra en castellano. Y que solo mapuzungún, y que al cabo de breve tiempo tuvo que empezar a practicar un idioma distinto. Eso medianamente lo vivimos también nosotros, que representamos una generación media, digamos. Si uno hace ese parangón versus lo que está pasando hoy día, indudablemente que hay avances por ambos sectores, o por ambos grupos humanos, o por ambos grupos sociales, digamos. Es muy positivo. Con respecto a la capacitación, ya que estás en ese trabajo, Osvaldo Quilamán, encargado de este programa de capacitación y especialización, hay profesores que no son mapuches y que están enseñando la lengua, que se han ido capacitando, y hay profesores que son mapuches y que están enseñando la lengua. ¿Esa capacitación para ellos se da desde la CONADI también? ¿Se da desde el área que tú trabajas? A ver, hasta el momento no hemos tenido experiencias en ese ámbito, ya que principalmente el programa está destinado, si bien al tema de educación intercultural, pero como decía antes Misael, destinado a las personas que están en comunidades o asociaciones indígenas, principalmente con esa focalización. Pero indudablemente el tema aquí a instalar y a fortalecer es la educación intercultural, entendida esto como diálogos de saberes, y en ese contexto sí sería posible poder apoyar ese tipo de iniciativas. Ahora la idea siempre es no de que la CONADI no se transforme en un organismo que dependa todo el quehacer de las instituciones, sino más bien en un sentido colaborativo. Una de las últimas estrategias que se está implementando es precisamente a través de las universidades, en cooperación, poder generar ahí vínculos que permitan la formación o mejoramiento de las condiciones que llevan los educadores tradicionales actualmente. Y dentro de esa misma línea yo creo que es posible generar este tipo de capacitación.
y en particular, por ejemplo, con la fundación, ya que posee una gran cantidad de establecimientos educacionales en la región, y por lo tanto es un actor clave dentro de los procesos educativos que se llevan al interior de las comunidades. Se nos pasa rápido el tiempo, entonces para aprovechar al máximo algunos temas, quiero plantearles el tema cultural. Hoy día yo les comentaba antes del inicio del programa que hay en colegios donde se hacen actividades culturales para que los niños vayan impregnándose de las tradiciones del pueblo mapuche. El juego del palín es uno, y las otras actividades ya no sé si llamarlas más religiosas, el guillatún o huechipantu, ¿verdad? Hoy día se realiza mucho, se dan las fechas, se dan las oportunidades. ¿Cómo ven ustedes lo que está ocurriendo en ese aspecto y qué se puede aportar? Mira, es interesante ese proceso siempre y cuando no caigamos en la folclorización. Y para no caer en la folclorización significa también entender y adentrarse más profundamente en la cultura que posee el otro, ¿ya? Y ese mensaje va para ambos lados, digamos, va para tanto el mundo mapuche, que debe compenetrarse respecto de cómo son las lógicas de mundo de la sociedad occidental, y a la vez la sociedad occidental requiere de profundizar de que cada uno de estos hechos que acabas de enumerar no son al azar. La celebración del Huiñoy Tripantu es un hecho profundo en este hemisferio sur. Y significa... ¿Huetripantu? Huetripantu es una clasificación, diría yo, más bien conceptual de homologar al Año Nuevo Occidental. Cuando hablamos de Hueñoy Tripantu debemos entender que Hueñoy es regreso, Tripán es salida ante el sol. Es decir, Hueñoy Tripantu, el regreso de los rayos del sol. ¿Regreso de dónde? Desde que el hecho de que se acorten los días como tal cual está pasando hoy, es que los rayos del sol se están alejando, están saliendo con más tenue, más tarde, en menor tiempo, y eso alcanza un pic, que es el 21 de junio. Es decir, el 21 de junio regresan precisamente a profundizarse esta claridad en este hemisferio sur. Y ¿cómo lo sabían los antiguos? Era porque precisamente habían observado muy bien el tiempo. Entonces, cuando me distancio del quehacer folclórico es entender precisamente estos aspectos, que aquí en este hemisferio sur todo empieza a fluir a partir de este ciclo. Es un ciclo que permite que el agua venga con mayor energización, que las especies que tienen que ver con los animalitos vayan naciendo, que la germinación empieza a desarrollarse en ese periodo, porque cuando llegamos al 1 de enero, aquí en este hemisferio sur, está todo maduro, está todo grande, no hay nada que celebrar. O sea, eso tiene plena validez el 1 de enero en el hemisferio norte, porque precisamente cuando acá al viejito pascuero lo vestimos y lo dejamos pero absolutamente empaquetado con 35 grados de calor, no tiene sentido. Y cuando emulamos y vestimos un árbol de Pascua y le ponemos cositas blancas para emular la nieve, no tiene nada que ver. Ese es un transporte cultural que no tiene asidero en el hemisferio sur. Y que es traído desde Europa. Efectivamente. Entonces es donde hay que poner acento en que aquellos aspectos que queremos relevar tengan contenido y tengan explicación desde la lógica del mundo mapuche. Y el tema cultural, por ejemplo, hablábamos del juego del palín. Los niños les llama la atención y lo están practicando, pero hay otras tradiciones que ustedes también están inculcando en que aparezcan. Así, usted me estaba corrigiendo en la forma de decir el huetripantu. Para nosotros lo decimos con tanta normalidad o naturalidad porque ya estamos insertos, pero también hay que tener, digamos, como bien explicaba, los conceptos bien claros. El caso del palín con los niños. Por ejemplo, si llevamos el palín a una competencia, un torneo de palín, estamos absolutamente desvirtuando el sentido profundo que tiene el palín. El palín no es un tema de choque como el fútbol o como otros tipos de prácticas. ¿No es competencia? No es su competencia, es una relación que ubica en forma paralela podríamos decir, un refriegue, ¿verdad? Pero cada uno de aquellos que participan con alguien que lo tenemos al frente que se llama con. Y ese con es un compromiso, primero, personal o individual,
Segundo, es un compromiso entre las comunidades y eso va aparejado no solamente de jugar, sino de poder generar conversación, respeto, atención. Es decir, yo voy a otro colegio a generar una participación de Palín, ese colegio que me recibe debiera generar las atenciones. Y cuando viene la vuelta de mano, entonces mi colegio lo recepcionará de vuelta, entregándole todas las mayores atenciones, digamos, al colegio que viene de visita. Así es, se denota eso en las experiencias que hemos tenido, que hemos compartido con algunos colegios donde hacen estos encuentros de Palín, porque no son campeonatos de Palín, son encuentros de Palín. Bueno, se nos va a ir rápidamente el tiempo. Osvaldo, quiero preguntarte, en el área que estás trabajando hacia la educación, ¿qué buenas noticias pueden venir para seguir incentivando? Me parece muy hermoso lo que ha dicho Misael, de poder unir las dos culturas, pero con el respeto que tiene uno con el otro. Claro, bueno, hay buenas noticias, sobre todo hacia los educadores tradicionales. En este momento, como le decía, estamos en cooperación con las universidades, en particular acá en la región con la Universidad Católica, a punto de ya formalizarlo a través de un convenio para el diseño de una carrera de formación o profesionalización de los educadores tradicionales. Hay ciertos aspectos que hay que resguardar ahí, pero esto va a ser un proceso participativo de acuerdo a lo que señala el convenio 169. Ya este es un proceso que este año recién es el diseño de ese programa, de esos perfiles de formación, para el próximo año estar comenzando. Este es un requerimiento que plantearon los mismos educadores o las ELSI que trabajan en los jardines. Y el gran valor de esto es que, como le decía, por ejemplo, hay una actividad de Palín que realiza una escuela y ese saber o ese conocimiento está en la comunidad, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde se logra quizás más este diálogo de saberes que lleva a esta definición de interculturalidad, y es donde se releva precisamente el conocimiento, las tradiciones familiares. Y ahí aparece esta figura del educador tradicional, como el puente entre los conocimientos territoriales y los conocimientos que se entregan en el establecimiento educacional. Y a eso necesitamos ahí generar ese equilibrio, y para lo cual el programa de capacitación a partir de este año ya comenzamos con ese apoyo explícito a los educadores tradicionales. Muchas gracias, Osvaldo, por tu participación. Y bien, amigos, agradecemos a Osvaldo Quilamán Millao por habernos acompañado, y también a don Misael Alcapán Payán, quienes han llegado desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de la CONADI a compartir con nosotros nuestro programa. Hoy día por lo menos he aprendido mucho, espero que ustedes también lo hayan hecho, y quiero invitarles, por supuesto, a que más adelante volvamos a tener este encuentro con estos invitados relacionados con la actividad de la cultura y la educación, especialmente del pueblo mapuche. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de visitar nuestra página www.fmda.cl, y también no se olvide de que la próxima semana nos volvemos a juntar en nuestro programa Perfiles. Muchas gracias y hasta pronto, amigos. Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Perfiles.